sellados por la gracia de Dios para salvación. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 4, dice la santa palabra del Señor. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subió de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amén y amén. Bien, el título, el tema de hoy es sellados por la gracia de Dios para salvación. Hemos venido hablando entonces acerca del libro del Apocalipsis y venimos estudiando los sellos, los 7 sellos del Apocalipsis. Nuevamente, 21 juicios repartidos en 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Cuando se llega, en este caso, termina el séptimo sello, se abre el sexto sello, perdón, se abre el sexto sello. Antes que se abra el séptimo sello, como lo vamos a ver, hay una especie de interludio, un paréntesis, hay una visión que el Espíritu Santo nos entrega a través del apóstol Juan para que nosotros comprendamos lo que el Señor quiere decirnos. Cuando se abre el séptimo sello, allí en el séptimo sello se le da apertura con este sello a las 7 trompetas. Cuando se abre la última de las trompetas, la séptima trompeta, se abre el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, la consumación de la ira de Dios. Pues bien, vimos entonces ya los primeros 6 sellos y vimos cómo hay una secuencia progresiva en todos los acontecimientos que han de venir sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad, para que lo comprendamos. Y todo esto va sucediendo, vimos en principio que todo empieza con la aparición del anticristo. Entra el anticristo con una falsa paz, impone una falsa paz, hace un pacto que él mismo destruye, que él mismo lo quebranta, y luego viene y se desata una gran persecución, primero a Israel, que se niega a adorar al anticristo, y luego todo esto trae grandes calamidades como parte de los juicios de Dios para toda la humanidad. Entonces vimos, hacia a grandes rasgos, vimos cómo después de que el anticristo rompe el pacto, hay un gran derramamiento de sangre. Van a haber hambrunas, van a haber pestes, va a haber una persecución tan grande a Israel y a aquellos que se opongan al anticristo, que muchas personas van a morir en aquel tiempo. Tanto aquellos que estén en favor del anticristo, porque van a morir de hambre, de pestes, van a ser asesinados por sus seres incluso más cercanos, por vecinos, por amigos, por cualquier insignificancia, por un mendigo, por un pedazo de pan, van a matar, se van a matar entre sí. Todo eso se desata cada vez que vemos los sellos. Cuando vimos el sexto sello, nos dice claramente, vimos que allí los grandes de la tierra, los ricos, los poderosos, los siervos, todos los libres, todas las personas querían esconderse en las cuevas y decían a las piedras y a las cuevas caer sobre nosotros, porque ¿quién podrá soportar la ira de Dios, la ira del Cordero, la cual ya ha llegado? Es decir, en ese momento
van a comprender que las cosas que venían sucediendo no era simplemente por razones y consecuencias de la humanidad, sino que ven la mano poderosa obrando como castigo, como parte del juicio sobre la humanidad. Y eso es lo que hemos venido insistiendo. Entonces terminamos en el versículo 17, porque el gran día de la ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso es lo que veíamos al terminar el capítulo 6. Pero entramos entonces al capítulo 7. Y aquí encontramos, repito que no encontramos que dice cuando abrió el séptimo sello, sino que hay como un interludio, un paréntesis, y nos habla acerca de 144,000. Y sobre esto se ha especulado mucho, pero es interesante que nosotros lo miremos, que nosotros analicemos bíblicamente qué es lo que allí se nos dice, porque nos dice la palabra del Señor. Después de esto, ¿después de qué? Después de lo que nos venía contando en el capítulo 6, versículo 17. Después de que todos se dieron cuenta que estaban ya presenciando la ira del Cordero. Entonces, después de esto, Juan, que estaba en el cielo, vio a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué predomina ahí? El número 4. El número 4 bíblicamente, ya lo hemos visto, el número 4 significa que la implicación tiene una implicación directa con la humanidad, que algo va a pasar en el mundo, que algo está por acontecer en la tierra. En la tierra me refiero a todo el mundo. Y todo esto llama la atención. ¿Por qué? Porque vemos que ya viene directamente la mano poderosa de Dios descrita claramente. Porque aunque vimos que había en el capítulo 6, cuando se abría cada uno de los sellos, que habían unos personajes montando un caballo blanco, un caballo bermejo, un caballo negro, un caballo amarillento o verdoso. Todo esto mostraba que traía consecuencias desastrosas para la humanidad. Dios permitía que estos eventos sucedieran, pero en ese momento la humanidad no identificaba que venían directamente de Dios. Dios los permitía, claro que sí, Dios tiene la completa soberanía y dominio de todas las cosas. Pero a partir de este capítulo 7 vemos que es Dios directamente el que ordena las cosas que han de suceder. Y Juan lo que ve es a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subió de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamaba a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Entonces acá primero vemos 4 ángeles que tenían poder para dañar la tierra, para dañar el mar, para dañar los árboles. Pero hay un quinto ángel que aparece y este les ordena, les dice que no hagan daño todavía, porque hay un propósito, que todavía no hagan lo que se les ha encomendado. Hay un momento de espera, un espacio de espera mientras algo sucede y ya vamos a mirar qué es lo que sucede. Pero es interesante cuando vemos acá que vemos 4 ángeles, luego un quinto ángel y vemos es que cada uno está cumpliendo una orden divina, una orden de Dios. Es decir, cada ángel tiene una tarea por realizar. ¿Y por qué es interesante? Porque vemos que hay, en la Biblia nos enseña que hay ángel, como en este caso el ángel de los vientos o ángeles de los vientos, hay ángel del fuego, hay ángel del agua. Lo que nos muestra es que Dios es el único que tiene completamente el poder. Ningún ángel tiene un poder absoluto.
Solamente Dios tiene el poder absoluto. Y Él quiso entregárselo a cada uno de ellos para que cumpliera una misión, un cierto poder, un poder limitado. Y aquí es donde podemos entender por qué el fatal error que cometió el diablo al querer levantarse, rebelarse contra Dios, buscando quitar a Dios de su lugar para ser adorado, el diablo se equivocó porque él no calculó que el Dios Todopoderoso es un Dios invencible y que el poder que tenía en él y el 30% o la tercera parte de los ángeles que se unieron a él era un poder que Dios les había dado y que el mismo Dios se los podía quitar cuando a bien quisiera. Dios mismo es el que da el poder a quien Él quiera. Y esto es interesante porque también sucede con nosotros los seres humanos. La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de que nosotros tenemos dones y talentos. Y aquí es importante que aclaremos algo. Todos, absolutamente todos los creyentes tenemos dones y talentos. Por lo menos un don tenemos cada uno de nosotros. Pero ninguno de nosotros tiene todos los dones. ¿Y esto nos ayuda para qué? Para que reconozcamos que somos dependientes completamente de nuestro Dios y que Él nos ha mandado para que juntos a otras personas vamos trabajando en la iglesia de Jesucristo, para el beneficio, para el beneficio de la iglesia de Jesucristo y para la gloria del Dios eterno, del Dios verdadero. Por eso ninguno de nosotros puede levantarse y pensar que es más que el otro, no. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y así, repito, sucedió con los ángeles. Él escogió a ciertos ángeles con cierta autoridad para cumplir un propósito. Y eso es lo que nos está mostrando específicamente aquí el libro del Apocalipsis. Entonces aquí vemos que el otro ángel subió de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Qué significa que tenía el sello del Dios vivo? Sello significa autoridad. El sello también significa propiedad. Entonces, ese sello que traía el quinto ángel trae un mensaje que él se lo va a colocar, ya lo vamos a ver, a quienes el Señor ha determinado para salvación, es decir, que le pertenece a Dios. Si nos acordamos desde el Antiguo Testamento, ¿cuál es el pueblo de Dios? Israel. Israel es el pueblo de Dios. Israel, el pueblo escogido en la divina providencia del Señor, como decisión única y exclusiva de nuestro Dios, Él escogió a Israel como su pueblo. ¿Por qué no escogió nuestro país? ¿Por qué no escogió Norteamérica? ¿Por qué no escogió Canadá? ¿Por qué no escogió otro país de Europa? No, Él quiso escoger a Israel y lo formó de un hombre llamado Abraham, una descendencia. De hecho, la única nación de la cual se conoce su descendencia completa, es decir, de quién nació, es Israel. Nadie puede decir quién es el primer francés, nadie puede decir quién es el primer estadounidense, nadie puede decir quién es el primer colombiano, eso no lo sabe nadie, pero todo el mundo, toda la creación sí sabe quién fue el primer israelita. Viene de Abraham. Desde allí Dios fundó su pueblo, Él quiso escoger su pueblo. Y entonces nos dice la santa palabra del Señor que este ángel proclama a gran voz. ¿A quién les dice? A los 4 ángeles que tenían poder de hacer daño a la tierra y al mar. Les dice que esperen. ¿Qué les dice? Dice, proclamando diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, ¿qué se avecina para la humanidad? Destrucción. Pero antes de esa destrucción, el Señor quiere guardar a un remanente que es escogido por gracia, un remanente, un remanente que el Señor en su divina providencia quiso separar para Él. Él se lo ha guardado, se lo ha reservado para sí. No porque este grupo de personas que van a ser sellados, como lo vamos a leer más adelante,
sean mejores que el resto de la humanidad. No, es solo gracia, solo voluntad de Dios, los elegidos que el Señor quiso. Porque la Biblia nos enseña que Dios eligió a los que Él quiso. Y aquí nuevamente es motivo de mucha alegría y llenar nuestros corazones de mucha gratitud para Dios, porque Él quiso elegirnos como parte de la iglesia de Jesucristo. Nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros. ¿Por qué? Porque así lo quiso. ¿Éramos mejores que otras personas? No, y definitivamente no. Porque el Señor por misericordia nos quiso llamar para ser parte de la iglesia de Jesucristo. Eso lo quiso hacer el Señor. Y no fue que nosotros, repito, no que nosotros mereciéramos estar delante de nuestro Señor. En ningún momento. No hagáis daño a la tierra ni a los árboles ni al mar hasta que hayamos sellado en sus frentes. Entonces, el sello que se va a colocar a las personas que se les va a colocar es en las frentes. En las frentes, ¿por qué? Porque significa que esas personas les pertenecen al Dios Altísimo. Y esto es tan importante que lo va a ver desde el cielo el mismo Dios Todopoderoso, pero también lo van a ver o lo va a ver el anticristo. El anticristo no va a poder dañar a este grupo de personas que tienen el sello en sus frentes. ¿Recuerdan o recordemos todos allí cuando antes de el éxodo, cuando el pueblo estaba reunido, el Señor les ordena reunirse en sus casas, tomar un cordero pequeño y lo debían de matar, degollar así, y la sangre de ese cordero, con la sangre pintar el dintel. Cuando pasara el ángel de la muerte y viera el dintel pintado con la sangre, pasaría de largo, no entraría a esas casas. Es una señal que el Señor había puesto. El ángel de la muerte no los podía tocar. Nosotros, por gracia y misericordia, tenemos el sello del Dios vivo en nosotros. El maligno como tal no puede hacer nada contra nosotros porque le pertenecemos al Dios vivo. La Biblia dice que fuimos comprados a precio de sangre. La sangre de Jesucristo derramada en la cruenta cruz fue el pago para nuestro rescate. Por eso nosotros tenemos vida en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el maligno no puede hacer nada contra nosotros. Pues allí, cuando nos dice el Apocalipsis también que hay un sello que va a ser colocado en las frentes de algunas personas, ese sello significa que las cosas tan terribles y cada vez más y más terribles que van a suceder en aquel tiempo, muy cercano por cierto, sobre la humanidad, no tocarán a aquellas personas. Importante. Los creyentes ya nos habremos ido con nuestro Señor Jesucristo. El arrebatamiento, lo que conocemos como el rapto de la iglesia, ya nos habremos ido con Él. Luego queda el resto de la humanidad. Entre el resto de la humanidad está el pueblo de Israel y el resto de las naciones. Y sobre ese pueblo, sobre esas personas está tratando la Biblia ahora mismo cuando nos habla de las personas a las que se les colocará el sello del Dios viviente. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Cuántas personas selladas? 144,000. Pero nos dice también de dónde, a qué pueblo pertenecen esos 144,000. 144,000 que pertenecen a las 12 tribus de las familias de Israel. ¿Cuántos hijos de Israel eran? 12. O sea, Jacob, su nombre luego cambió a Israel. ¿Cuántos hijos de Jacob? 12. Dios le cambió el nombre, de aquí en adelante le dijo, será llamado Israel. Él tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos, él ha colocado un sello en sus frentes. Y aquí es muy interesante. ¿Por qué? Porque vemos que de cada tribu el Señor escogió a 12,000. Dice, de la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. Y vamos a mirar aquí el tema de Manasés. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000.
de la tribu de Zabulón 12.000, de la tribu de José 12.000, de la tribu de Benjamín 12.000. Es decir, vemos las 12 tribus de Israel representadas, aunque si prestamos bien la atención, realmente nos está hablando de 11 tribus más Manasés, porque es que Manasés es hijo de José. Recordemos que cuando José fue llevado a Egipto, él allí tuvo su esposa y con la esposa tuvo 2 hijos. Entre ellos estuvo a Manasés, el otro fue Efraín. Es decir, Manasés, la descendencia de Manasés y la descendencia de Efraín deberían estar, si lo hacemos en nuestra lógica, deberían estar dentro de la tribu de José, como las otras. Pero no está Manasés, pero hay uno que no está, y es la tribu de Dan. ¿Por qué Dios excluyó a la tribu de Dan dentro de este grupo de los sellados? ¿Qué pasó con esa tribu? Si nos devolviéramos al Antiguo Testamento, cuando el Señor escogió a la tierra, cuando el Señor les estaba repartiendo la tierra prometida, a cada tribu le escogió, el Señor lo determinó cuál era la porción de la tierra que ellos sí habían de recibir. Y cuando llegó a la tribu de Gad, ellos no quisieron recibir esa porción de la tierra, era la tierra que quedaba para el lado de los filisteos. Y ellos pensaron que no, que era más fácil desplazarse a otro lugar, a otra parte donde ellos podían derrotar más fácil a quienes moraban allí y no irse contra los filisteos. Que hay una desobediencia a los propósitos de Dios. Hay una enseñanza bíblica para nosotros. Nosotros somos responsables de obedecer lo que Dios ha determinado para nosotros. Sí, alguno inmediatamente va a decir, ¿y cómo sé yo qué es lo que el Señor quiere para nosotros? ¿Qué es lo que el Señor quiere para mí? Pero primero, orar y leer la palabra de Dios. A través del Espíritu Santo el Señor nos va abriendo el camino, nos va diciendo de las cosas que nos debemos alejar y nos va diciendo con quiénes y dónde debemos nosotros estar. Pero más allá es acerca de las promesas, porque la tierra prometida era una promesa para Israel. Ellos avanzaron desde Egipto hacia la tierra prometida. Y llegaron a la tierra prometida y la tribu de Gad dijo, no, esa no la quiero yo quiero otra parte. Espiritualmente, si lo traemos en nuestro contexto como creyentes, tenemos que saber que solamente encontramos la salvación que es en Cristo Jesús. Si alguien dice, no, es que yo no quiero la salvación que es en Cristo Jesús, sino buscar otra forma, también va a ser desechado de la presencia del Señor. Es muy importante. Es un énfasis que tenemos que hacer siempre, que la salvación solamente es a través de Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. No hay otra manera. Solamente a través de nuestro Señor y Dios. Y es por eso, entonces, repito, que el Señor excluyó a Adán y tiene a Manasés. De Manasés escoge 12.000 entre los sellados. ¿Para qué? Para salvación, para que ellos reciban el sello en sus frentes. Y ese sello en la frente les determina ¿qué? Determina que ellos no van a ser dañados por el maligno. Y es lo que vemos a partir del versículo 9. Porque si miramos, después de esto miré, y aquí una gran multitud, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces aquí vemos, después de que se sella los 144.000, 12.000 de cada tribu, 12 por 12, 144.000 de las tribus. Vemos que después hay una gran multitud. ¿De dónde salió esa gran multitud? De hecho, el mismo pasaje hace la pregunta. Pero quiero que miremos algo que es muy importante, porque sabemos que Dios le prometió a Israel que sería su pueblo eternamente. Es decir, lo que vamos a ver es que Dios nunca, lo que vemos acá es que Dios nunca ha desechado ni nunca va a desechar
a su pueblo Israel. ¿Por qué? Hay muchas enseñanzas, muchas teologías, lo que llaman la teología del reemplazo, que Dios ya desechó a Israel y que Israel, la iglesia viene, entra a ocupar el puesto que era de Israel. No es cierto, eso no lo podemos recibir como doctrina, como enseñanza bíblica, porque realmente no lo es. ¿Por qué sabemos esto? Esto lo sabemos porque incluso en Romanos, si miramos allí en Romanos capítulo 11, allí Pablo aclara muy bien este pasaje acerca de que Israel no ha sido desechado. Miremos lo que dice Romanos capítulo 11, versículos 1 y siguiente. Hablando Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es decir, ¿ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera significa una respuesta contundente, un no contundente, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus siervos, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Hasta ahí la lectura de Romanos. ¿Qué es lo que encontramos? Pablo, guiado por el Espíritu Santo, retoma un pasaje del Antiguo Testamento donde Elías era perseguido, lo querían matar. Y él viene delante del Señor a quejarse y le dice, Señor, han matado a tus profetas, tus altares todos los han derribado y solamente he quedado yo y quieren matarme. ¿Y cuál es la respuesta de la divina providencia? Me encanta ese término, de la divina providencia, porque todo está sujetado a la divina providencia, es decir, a la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de la divina providencia? Que el Señor se había reservado para él un remanente. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, así como en el Antiguo Testamento, el Señor había separado 7,000 hombres que Elías no conocía. En este tiempo también hay un remanente que nosotros no conocemos, que también va a ser guardado, separado, escogido por la gracia y por la misericordia del Señor. ¿Por qué es importante que lo guardemos en nuestro corazón? Es por gracia, no es por obras. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Es decir, por la gracia del Señor, hay un remanente separado, escogido dentro del pueblo de Israel, porque aquí nos está hablando de Israel. Cuando vamos al pasaje de Romanos, allí lo que nos dice es el remanente de Israel que ha sido escogido, un remanente entre todos. Ha quedado un remanente. ¿Y por qué decimos entre todos? ¿Por qué? Porque recordemos que con la entrada del anticristo, en la persecución que va a sufrir eh, una recia tribulación, una persecución recia que va a sufrir Israel, la gran tribulación, allí van a morir muchos israelitas y muchas personas de toda la tierra, pero el foco está en Israel. Van a morir muchos israelitas, que si el Señor no interviene, Israel desaparecería para siempre. Y eso es lo que han pretendido históricamente el resto de las naciones que han atacado a Israel. El pueblo del Islam siempre ha querido atacar y destruir para siempre a Israel. Y hoy hay muchos antisemitas que se gozan cuando atacan a Israel, cuando bombardean Jerusalén. ¿Por qué? Es un antisemitismo que viene del demonio, acabar con el pueblo de Israel.
Pues por causa de esto, el omnipotente y el omnisciente Dios Todopoderoso, para evitar que su pueblo sea eliminado totalmente, deja un remanente. 144.000. Algunos dicen literalmente van a ser 154.000 hombres. La Biblia normalmente habla de los hombres, no suma dentro de la cuenta las mujeres que hayan en ese entonces. Habla de 144.000 hombres. Realmente otros dicen no lo podemos tomar literal. Lo que está diciendo el 144.000 realmente es que hay un remanente escogido, el cual el Señor ya tiene y conoce desde el principio de los tiempos. Y detrás de ese remanente es donde viene entonces el pasaje que estamos estudiando. El pasaje que tomamos en Apocalipsis. Porque en Apocalipsis, a partir del versículo 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero y vestidos de ropas blancas y con plumas en sus manos. Esto también ya había sido anunciado proféticamente. Ya el Señor lo había anunciado desde el profeta Zacarías, por ejemplo. Zacarías capítulo 8, versículos 21 y siguiente nos dice la palabra del Señor. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor del Señor y a buscar a Dios, al Dios de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor Dios de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Dios. Así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. En aquellos días, hablando a futuro, tiempos cercanos para nosotros, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto de un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Qué maravilloso. Ahora las naciones de muchos pueblos, de muchas naciones, muchas personas van a buscar en medio de la persecución, van a buscar a los israelitas, a los judíos, porque se van a dar cuenta después de que ellos reciban el sello de Dios, que ellos tienen el favor de Dios y que los acontecimientos que están en toda la tierra, todos aquellos sucesos que están invadiendo la tierra, no los están matando a ellos. Ellos van a decir, ¿qué está pasando con este pueblo? ¿Por qué este pueblo es bendecido? ¿Por qué él está exento de todas estas calamidades? ¿Por qué tienen la protección especial? La respuesta es porque son el pueblo escogido de Dios. Y muchos vendrán, venga, yo quiero conocer a su Dios. Yo también quiero ir. Dice el pasaje que ellos tomarán a un judío, 10 personas tomarán, 10 hombres tomarán a un judío. Dice que lo tomarán por sus vestidos. Realmente el texto original habla es que lo tomarán desde los mandamientos, es decir, con la intención de obedecer los mandamientos de Dios. Ellos vendrán a decir, yo quiero también conocer la palabra de Dios para obedecerla, porque yo sé que a ustedes Dios los está protegiendo. Eso es muy maravilloso. Es algo sobrenatural que va a suceder en medio de la gran persecución que va a sufrir Israel. Porque Israel, la gran tribulación, Dios la permite a Israel como parte del juicio contra Israel. Recordemos el orden. Dios no perdonó a Israel, Israel recibió el castigo. Si Dios castigó tan severamente y tan duramente a su pueblo escogido, a su pueblo amado Israel, ¿cómo no va a castigar al resto de las naciones? Esto se va a dar en medio de ese juicio, pero también habrá un remanente. Y dentro de ese remanente, de ese remanente de Israel, muchos vendrán de todas las naciones a buscar la presencia del Señor. En medio de sufrimientos, ya habrán visto a muchos amigos, muchos familiares morir trágicamente por pestes, por enfermedades, por persecuciones, a espada, atacados por animales, como lo veíamos en el capítulo 6.
Pero vamos a ver que a partir de este momento, Israel es protegido. Israel nunca va a desaparecer. Esa teología del reemplazo no existe, no es verdad. Israel siempre va a ser el pueblo de Dios. Que al final, claro, Israel más la iglesia, ¿formaremos un solo pueblo? Sí, pero eso va a ser al final, después del juicio final. Pero todos nosotros vamos a presenciar, si somos verdaderamente creyentes, vamos a presenciar cómo Dios protege a su pueblo Israel y cómo muchas personas, entonces, no olvidemos este versículo 23 de Zacarías, Zacarías 8, versículo 23. Muchos, acontecerá que muchos hombres vendrán buscando a un israelita para cogerlo y decirle, llévenos delante de su Dios, queremos conocerlo, queremos obedecerlo. Y esto no es por causa que van a ser salvos por la obediencia, y es importante que lo recordemos. Nosotros obedecemos, es decir, no somos salvos por obedecer a Dios, pero obedecemos a Dios por gratitud a esa salvación. Nosotros, por gratitud, queremos obedecer los mandamientos. Así va a ser con el pueblo de Israel. Ellos van a ver la protección de Dios, van a conocer la salvación por gracia que al final, por allá en el capítulo 19 en adelante, ellos van a comprender cuando Cristo venga por segunda vez al que traspasaron y llorarán amargamente por haberlo despreciado cuando vino por primera vez. Eso sucederá con este pueblo. Pero entonces vemos lo que nos describe hoy aquí el pasaje es la importancia de que muchas gentes de muchos pueblos, de mucha nación vendrán. ¿Y vendrán a qué? A adorar al Señor. Dice el versículo 10, Apocalipsis 7, 10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación pertenece a Él. Está diciendo, es por gracia. Cuando dice la salvación pertenece, la recibimos de Él. No dice nosotros nos ganamos la salvación. Ni nosotros en este tiempo, ni los redimidos de aquel tiempo podrán decir nos ganamos la salvación. No, la redención, la salvación pertenece a nuestro Dios. Y todos los ángeles cantaban en pie alrededor, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Miremos lo que produce la redención. Lo que produce la salvación es la adoración. Si hay un corazón entendido, se postra en adoración a Dios. Si tenemos un corazón entendido, nuestro corazón es agradecido y por eso se va a la obediencia. Y se esfuerza, se goza en vivir obedientes, busca apartarse de este mal, busca apartarse de los placeres de este siglo, se restringe a sí mismo de lo que este mundo regala para estar en gratitud obedeciendo a Dios. Eso es lo que produce la redención. Pregunta, ¿hemos experimentado ese gozo de la redención? Es que hemos confundido que la adoración es venir delante del Señor con una canción ya preparada y cantarla. Y después de que la cantemos y salimos para el mundo y nos olvidamos que estábamos delante de un Dios todopoderoso. No, la adoración es con nuestra actitud, con nuestras acciones, con las palabras que decimos en el día a día, con nuestras reacciones en diferentes situaciones. Eso es lo que genera la salvación. Una gratitud eterna para nuestro Dios. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, hablando con Juan, esto que es, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Importante, ¿de dónde salieron? De la gran tribulación. Es decir, no es la iglesia de Jesucristo que fue raptada, salieron con el remanente de Israel y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué significa?
Redención, salvación por gracia. Cuando habla de la sangre del Cordero es salvación por gracia, redención. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y sobre el trono estén, repito, perdón. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guardará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Miremos la obra de Jesucristo sobre el creyente. Primero, estábamos nosotros destinados a la muerte eterna. Él nos eligió, nos escogió para estar delante de Él. Él quiso que ustedes y nosotros, si somos verdaderamente creyentes, estemos delante de su trono, delante de Él, de día y de noche. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá llanto, ya no fatigará el sol. Él extenderá el tabernáculo, es decir, estaremos dentro de su presencia, recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, Él fue a prepararnos habitación, estaremos en una habitación celestial eternamente. ¿Y todo esto por qué? ¿Qué hicimos nosotros para merecerlo? Nosotros no hicimos nada, pero Cristo Jesús sí lo hizo. Él, sin mancha, sin pecado, murió como en reemplazo suyo y en reemplazo nuestro, pagando allí la culpa por nuestros pecados. Él se hizo maldición, dice en la carta a los Gálatas. Para quitar de nosotros la maldición, Él se hizo maldición. La palabra de Dios dice, maldito aquel que muere en un madero. Él se hizo maldición para rescatarnos a nosotros y que tengamos vida eterna delante de Él. Si tenemos ese gozo de la redención, si somos verdaderamente creyentes, adoremos a Dios como lo adoraron allí en el cielo, como se va a ver esta adoración muy cercano hasta el día de que se inicien los juicios de Dios. Pero nosotros preparémonos para irnos con el Señor. Vivamos adorándolo desde ahora, repito, más allá de una canción, es cambiar nuestro lenguaje, cambiar quitar amargura del corazón, quitar ese odio, desprendernos de todo eso y vivir para Dios en gratitud. Pensemos algo. Si Dios me escogió por gracia, a mí no me tuvo en cuenta los pecados porque Cristo Jesús los pagó en la cruz, también lo puede hacer por aquel que nos está ofendiendo. También lo puede hacer por aquel que es contrario a nuestra fe hoy. Porque si ellos creen, si ellos vienen a la fe de Jesucristo, si creen en Él, Dios, si vienen delante de Dios a través de la fe de Jesucristo, Dios los perdonará y les dará la salvación. Oremos por ellos antes que pelear con la gente. Vivamos para Dios, anunciemos este evangelio, porque es maravilloso. Y quiero por último, que nos quedemos con el gozo que tenían todas estas personas allí en el cielo. Cantaban, la salvación pertenece a nuestro Dios. Y era una adoración y lo que cantaban las personas redimidas se unió al cántico de los ángeles y de los cuatro seres vivientes y fue una sola voz en adoración a Dios. Unámonos desde ahora, desde la obediencia, viviendo en gratitud para nuestro Dios. Por eso no olvidemos que todos nosotros fuimos sellados por la gracia de Dios para salvación. Amén y amén.